Mi hermanastra lleva tiempo intentando robar los condones usados de mi esposo para embarazarse con su hijo. Descubrí su plan, pero en lugar de desenmascararla, los sustituí en secreto por los de otra persona. 10 meses después se presentó, con un bebé, reclamando que mi esposo se hiciera responsable y forzándome a divorciarme de él. Entonces, agarró a nuestra asistente doméstica minusválida y la acercó a mi hermanastra. El verdadero padre está aquí mismo. En mi tercer día quedándome en casa de mis padres, mi hermanastra, que siempre me ha odiado, se ofreció voluntariamente a sacar la basura otra vez. De pronto recordé un reportaje sobre camaristas de hotel que robaban condones usados de huéspedes adinerados para quedar embarazadas. Se me erizó la piel. En ese instante, mi esposo me jaló de la mano hacia el dormitorio. Cariño, creo que algo raro pasa con tu hermanastra. No esperaba que él también se diera cuenta y pregunté. Al instante, ¿qué notas extraño en ella? Él coincidió conmigo. La vio hurgando entre la basura de nuestra habitación, buscando con mucha cautela. Seguramente intentó robar nuestros condones, sentenció. Jamás imaginé que lo que leí en las noticias pudiera sucederme a mí. Vi la preocupación en su rostro y me abrazó para tranquilizarme. No te preocupes, mi amor. Pase lo que pase, no la dejaremos salirse con la suya. Sentí una ola de miedo recorriéndome. En un principio, pensé que mis padres y mi madrastra me habían invitado unos días porque aún me querían. Incluso me conmovió su invitación. Ahora, caí en cuenta de que todo era una trampa. Me reproché por haber confiado tanto. Por suerte, mi esposo y yo no habíamos sido íntimos estos días, así que su plan no había funcionado. Todavía. Pero detenerla no bastaba. No puedes estar alerta contra una ladrona todo el tiempo, dijimos. Mejor atacar el problema de raíz, hacerla pagar. Después de hablarlo, llegamos a una conclusión. Si en estos días no pudo robar nada, seguro seguiría buscando entre nuestra basura. Así que volteamos la tortilla y decidimos darle un bebé. Eso sí, no de mi esposo. Hay montones de solteros sin hijos por ahí. Si quería embarazarse, la ayudaríamos, pero con el hijo de otro. Y teníamos al candidato perfecto. Don Raúl, nuestra asistenta doméstico de más de 50 años, cojo de una pierna y con el rostro marcado por un accidente. Nadie se casaría con él ni tendría sus hijos. Dado que mi hermanastra estaba tan desesperada, le haríamos el favor. Más tarde mi esposo hizo una llamada. Al poco rato llegó la muestra de don Raúl. Aquella noche, mi esposo y yo hicimos ruido en la cama hasta la madrugada. Y efectivamente, a primera hora mi hermanastra entró al cuarto a sacar la basura. Hermana, no vaciar la basura a tiempo. Da mala impresión. Ven, déjame ayudarte. Le dije con mirada significativa. Gracias, respondió. Pero pasó de mi tono porque ya había visto el condón usado en el cesto y lo miraba con los ojos como platos. Después de sacar la basura, se encerró en su habitación largo rato. Abrí la grabación secreta que mi esposo instaló allí y la vi tomando ese condón y colocándoselo sola. Cuando terminó, entró mi madrastra, Claudia. Mi hermanastra se jactó. ¿No es cierto que la esposa de Miguel siempre presume marido? Ya verá cómo se muere de envidia cuando sepa que yo le voy a dar un hijo a su esposo. Claro que sí, contestó Claudia. Subirás de categoría como madre del heredero. La harás besar el suelo si tú lo ordenas. Miguel la pondrá en la calle sin nada. Llevan años sintiéndose superiores a mí, y mi madre murió sin sospechar nada. Consideraba a Claudia su mejor amiga. Qué tonta fui. Apretando los puños, juré no dejarla salirse con la suya. Pasaron 9 los días y cada mañana mi hermanastra volvía a hurgar nuestro cesto, buscando condones. Tras 2 semanas dejó de mencionarlo. Una noche, durante la cena familiar en casa de don Javier, mi padre, ella anunció con timidez. Tengo una buena noticia. Estoy embarazada. Fingí sorpresa y crucé la mirada con mi padre. Él ni se inmutó. Se le escapó una sonrisita de satisfacción. Supe que había estado al tanto de todo. ¿Qué podía esperar de un hombre que engañó a su esposa con su mejor amiga? Respiré hondo y sonriendo, la felicité. Luego pregunté deliberadamente, ¿y el padre quién es? Si aún no están casados, ¿planeas tener un hijo fuera de matrimonio? El rostro de Claudia se tornó duro y me espetó. ¿Tienes envidia? ¿Por qué tu hermana quedó embarazada tan fácil? Llevas años casada y sin un hijo. Antes de que respondiera, Miguel intervino. Lo que hagamos y cuándo tengamos hijos no es asunto de nadie.
Claudia se quedó muda y se encogió de hombros, pero me lanzó una mirada más venenosa que nunca. Mi hermanastra apretó su vientre y sentenció: «Si supieras de quién es este bebé, morirías de envidia». Se volvió hacia mi esposo con cara de súplica. «Cuñado, ¿me apoyas?». Él soltó una carcajada despectiva. «Si quieres tenerlo, adelante. Yo, como buen soltero, te aliento». Nos miramos cómplices. Dado que la muy lista quería ese bebé, esperaríamos en silencio al día del parto. Me preguntaba si seguiría presumiendo cuando descubriera que lo que llevaba en su vientre era el hijo cojo de don Raúl, y no de Miguel. Contra todo pronóstico, mi hermanastra no captó el sarcasmo y le dio las gracias emocionada. Miguel, con la cabeza gacha, sirvió más de mi guiso favorito, chicharrón en salsa verde. Pero algo olía tan mal que me revolvió el estómago y tuve que taparme la boca para no vomitar. Al verme, mi hermanastra se levantó de golpe y exclamó: «¿Estás embarazada?». Le miré con calma. «¿Y si lo estuviera, por qué te preocupa tanto?». Ella, desconcertada, intentó disimular: «Es que el embarazo es duro. Tú apenas empiezas tu negocio, no es buen momento». Quizá lo mejor sería interrumpirlo. Su absurda sugerencia casi me hace reír de la rabia. Le respondí: «¿Que tú soltera puedas tener un bebé y yo casada deba abortar? ¿Estás loca?». Miguel, al oírla, se puso de pie fulminándola con la mirada. «¿Te vienes arriba? ¿Le dices a mi esposa que aborte delante de mí? ¿Qué pasa por tu cabeza, Claudia?». Ella quiso justificarse, pero su furia bastó para acallarla. Luego, mirándome a mí con ternura, dijo: «Cariño, vamos al hospital a checar que todo esté bien». El doctor terminó de revisar mis análisis y me miró con una sonrisa cálida que contrastaba con la tensión que había cargado durante semanas. «Felicidades, señora. Está embarazada de aproximadamente 6 semanas», anunció, entregándome los resultados. «Todo indica que es un embarazo saludable». Sentí como si el mundo se detuviera por un momento. Mis manos temblaron al tomar el papel que confirmaba lo que mi corazón ya sabía. Miguel tomó mi mano y la apretó suavemente, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y alivio. «¿Estás seguro, doctor?», preguntó Miguel, su voz cargada de emoción contenida. «Completamente. Los niveles hormonales son perfectos para esta etapa del embarazo», respondió el médico, mostrándome los números en el laboratorio. «Recomiendo que programemos citas regulares de seguimiento». Salimos del hospital en una nube de felicidad, pero también con una sensación de ironía que no podía ignorar. Mi hermanastra llevaba semanas presumiendo su embarazo, creyendo que llevaba en su vientre al hijo de mi esposo, cuando en realidad yo era quien esperaba al verdadero heredero, de Miguel. «¿Te das cuenta de lo perfecto que es esto?», susurré a Miguel mientras caminábamos hacia el auto. «Ella cree que me está quitando todo, pero en realidad yo tengo lo que realmente importa». Miguel se detuvo y me abrazó en medio del estacionamiento, sin importarle quién pudiera vernos. «Nuestro bebé será el mejor regalo que podríamos recibir», murmuró contra mi cabello. «¿Y ella?». «Bueno, ella tendrá que enfrentar la realidad muy pronto». Durante el camino de regreso a casa, planeamos cómo manejar la situación. Decidimos mantener mi embarazo en secreto por unas semanas más, dejando que mi hermanastra siguiera con su farsa. Era importante que ella se sintiera segura en su mentira antes de que la realidad la golpeara. Al llegar a casa de mis padres, nos encontramos con una escena que me revolvió el estómago. Mi hermanastra estaba en la sala, rodeada de Claudia, y algunas amigas mostrando orgullosa su ya evidente pancita. «Miren qué hermosa se ve», decía una de las amigas. «Ese bebé será afortunado de tener una madre tan bella». Claudia sonreía con satisfacción, como si el embarazo de su hija fuera su propio triunfo personal. «Y esperen a conocer al padre», añadió con una sonrisa maliciosa, lanzándome una mirada cargada de veneno. «Es un hombre muy exitoso». Mi hermanastra me vio entrar y no pudo resistir la tentación de presumir. «Hermana, ¿cómo te sientes al saber que tu cuñada va a ser madre antes que tú?», preguntó con falsa dulzura. «Debe ser difícil para alguien que lleva tanto tiempo casada sin poder darle hijos a su esposo». Las palabras me hirieron, pero esta vez tenía algo que ella no sabía. Sonreí tranquila y me senté frente a ella. «Al contrario, me alegra saber que seremos madres al mismo tiempo», respondí con calma. «Aunque me pregunto si tu bebé se parecerá a su padre». Vi un destello de nerviosismo en sus ojos antes de que recuperara su compostura.
Oh, estoy segura de que será idéntico a él, respondió, tocándose el vientre protectoramente. Los genes fuertes siempre se notan. Miguel, quien había estado observando en silencio, no pudo contener una pequeña sonrisa irónica. Tienes razón, dijo dirigiéndose a mi hermanastra. Los genes fuertes definitivamente se notan, especialmente ciertas características físicas distintivas. Claudia frunció el ceño, sin entender completamente el comentario, pero mi hermanastra se removió incómoda en su asiento. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no pude evitar pensar en don Raúl. Era un hombre trabajador y honesto, a pesar de su apariencia ruda y su cojera. No merecía ser utilizado en nuestro plan de venganza, pero tampoco era justo que mi hermanastra saliera impune de su intento de destruir mi matrimonio. ¿En qué piensas?, preguntó Miguel notando mi silencio. En don Raúl, admití. Me siento mal por involucrarlo en esto, aunque él accedió voluntariamente. Miguel se sentó en la cama a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. Don Raúl está solo, mi amor. No tiene familia y siempre ha sido muy leal a nosotros. Cuando le expliqué la situación, él mismo sugirió que si iba a tener un hijo, al menos debería ser con alguien joven y sana que pudiera darle nietos. ¿Realmente dijo eso?, pregunté sorprendida. Sus palabras exactas fueron: si esa muchacha quiere jugar con fuego, que se queme. Pero al menos mi hijo tendrá una madre joven. Miguel sonrió. Es más astuto de lo que parece. Los días siguientes fueron una extraña danza de secretos y actuaciones. Mi hermanastra continuaba presumiendo su embarazo, cada vez más atrevida en sus insinuaciones sobre la paternidad de Miguel. Claudia la apoyaba completamente, llegando incluso a sugerir que yo debería ser más comprensiva con la situación. Al fin y al cabo, me dijo Claudia durante el desayuno, ella está esperando el primer nieto de la familia. Deberías estar feliz por eso. Por supuesto que estoy feliz, respondí, mordiendo un pedazo de tostada que de repente me supo a cartón. Es solo que no me siento muy bien últimamente. Mi hermanastra levantó la vista de su plato, alerta. ¿Te sientes mal?, preguntó fingiendo preocupación. ¿No será que...? No, la interrumpí rápidamente. Solo es estrés del trabajo, pero ya era demasiado tarde. Vi la semilla de sospecha plantarse en sus ojos. Durante los siguientes días me observó como un halcón, esperando cualquier señal que confirmara sus sospechas. La confirmación llegó una mañana cuando no pude evitar correr al baño durante el desayuno. Los olores que antes me parecían deliciosos ahora me revolvían el estómago. Mi hermanastra me siguió y tocó la puerta del baño. ¿Estás embarazada?, preguntó directamente. Salí del baño, limpiándome la boca, y la enfrenté. Ya no tenía sentido ocultarlo más. Sí, admití. Estoy embarazada. Su rostro se transformó por completo. La máscara de dulzura falsa desapareció, reemplazada por una expresión de rabia pura. ¿Desde cuándo?, exigió saber. 6 semanas, respondí con calma. Hizo cálculos mentales rápidamente y palideció. Si yo tenía 6 semanas, significaba que había concebido después de su supuesto encuentro con Miguel. Su plan se estaba desmoronando ante sus ojos. «Esto no puede ser», murmuró. Tú no puedes estar embarazada ahora». «¿Por qué no?», pregunté, fingiendo inocencia. «Soy una mujer casada. Es perfectamente normal». «¿Por qué? ¿Por qué?», tartamudeó, buscando una explicación que no la incriminara. Claudia apareció en el pasillo, alertada por las voces. «¿Qué pasa aquí?», preguntó. «Ella está embarazada», anunció mi hermanastra, señalándome con un dedo acusador. El rostro de Claudia se ensombreció inmediatamente. «¿Embarazada?», repitió como si la palabra fuera veneno en su boca. «¿Estás segura?». «Completamente», respondí. «Miguel y yo estamos muy felices». Vi cómo madre e hija intercambiaron miradas cargadas de significado. Su plan perfecto se estaba complicando más de lo que habían anticipado. Esa tarde, cuando Miguel llegó del trabajo, mi hermanastra lo confrontó directamente en la sala, frente a toda la familia. «Miguel», dijo con voz temblorosa, «necesito hablar contigo. Es sobre mi embarazo». Miguel se sentó calmadamente, como si esperara esta conversación. «¿Qué hay sobre tu embarazo?», preguntó, su voz neutral. «Tú sabes de qué estoy hablando», insistió ella.
sobre lo que pasó entre nosotros, sobre lo que significa este bebé. Miguel la miró fijamente por un largo momento antes de responder. Lo único que sé sobre tu embarazo es que espero que seas feliz con el padre, quien quiera que sea. Tú eres el padre, explotó mi hermanastra. Y lo sabes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre, quien había estado leyendo el periódico, lo bajó lentamente. Claudia se quedó inmóvil, esperando la reacción de Miguel. Miguel se levantó lentamente, su expresión endureciéndose. Esa es una acusación muy seria, dijo con voz peligrosamente baja. ¿Tienes alguna prueba de lo que estás diciendo? Mi hermanastra vaciló por primera vez. Tú sabes lo que pasó, murmuró, perdiendo confianza. No lo sé, respondió Miguel firmemente. Pero lo que sí sé es que mi esposa está embarazada de mi hijo, y ese es el único bebé que me interesa en este momento. La bomba había explotado. Mi hermanastra se quedó boquiabierta, mientras Claudia parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Esto no ha terminado, susurró mi hermanastra, antes de salir corriendo hacia su habitación. Miguel se acercó a mí y me abrazó protectoramente. Ahora empieza lo realmente interesante, murmuró en mi oído. ¿Estás lista para lo que viene? Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. La guerra había comenzado oficialmente, pero esta vez yo tenía la ventaja. Llevaba en mi vientre al verdadero heredero, mientras que ella pronto, descubriría la verdad sobre el padre de su hijo. La ironía era deliciosa, pero sabía que los próximos meses serían una prueba de fuego para todos nosotros. Los meses siguientes fueron un infierno calculado. Mi hermanastra había perdido la compostura después de enterarse de mi embarazo y ahora atacaba sin disimulo. Ya no fingía ser la hermana dulce y preocupada. No puedes tener ese bebé, me dijo una mañana mientras desayunábamos. Miguel no puede mantener 2 familias. ¿2 familias? Pregunté fingiendo confusión. Yo solo veo una, la mía con Miguel. Claudia dejó caer la taza de café con fuerza sobre la mesa. No te hagas la tonta. Sabes perfectamente que Miguel es el padre del bebé de tu hermana. Lo que yo sé es que mi hermana nunca ha mencionado quién es el padre de su hijo. Respondí calmamente. Solo hace insinuaciones. Mi hermanastra se levantó bruscamente, su barriga ya prominente a los 5 meses. «Dile la verdad», le gritó a Miguel, quien acababa de entrar a la cocina. «Dile que ese bebé es tuyo». Miguel se sirvió café sin mirarla. «El único bebé que es mío es el que espera mi esposa», dijo sin levantar la voz. «Si tienes algo que decirme sobre tu embarazo, hazlo claramente». La frustración de mi hermanastra era visible. Había esperado que Miguel confesara automáticamente, pero él se mantenía firme en su negación. Fue entonces cuando comenzó la verdadera guerra sucia. Primero atacó mi negocio. Llamó a mis clientes principales haciéndose pasar por una empleada descontenta, inventando historias sobre retrasos en las entregas y mala calidad. Perdí 3 contratos importantes en una semana. ¿Cómo supiste que era ella?, me preguntó Miguel cuando le conté lo que estaba pasando. Una de mis clientas me devolvió la llamada confundida. Dijo que la mujer que la había contactado había mencionado detalles que solo alguien de la familia podría saber, expliqué. Además, grabé una de sus llamadas. Miguel apretó los puños. «Esto tiene que parar». «No todavía», lo detuve. «Necesitamos que se cuelgue completamente antes de cortarle la soga». También intentó sabotear mi embarazo directamente. Comenzó a cocinar platillos con mariscos, sabiendo que Miguel había mencionado frente a ella que el doctor me había prohibido comerlos. Cuando me negaba a probar su comida, armaba escenas dramáticas. «Siempre has sido una malagradecida», gritaba. «Cocino especialmente para ti y ni siquiera lo aprecias». Claudia la apoyaba siempre. «Es verdad, no valoras el esfuerzo de tu hermana. Ella está embarazada y aún así se preocupa por ti». Pero lo más cruel fueron los rumores que comenzó a esparcir sobre la paternidad de mi bebé. En las reuniones familiares, cuando llegaban parientes, susurraba comentarios venenosos. ¿Sabían que ella estuvo muy cercana a don Raúl últimamente?, decía en voz baja. Miguel ha estado viajando mucho por trabajo. Los comentarios llegaron a oídos de la tía Esperanza, quien me confrontó directamente durante una comida familiar. «Niña,
¿Es cierto lo que anda diciendo tu hermana sobre ti y el empleado? Sentí la sangre hervir en mis venas, pero mantuve la calma. Tía, si mi hermana tiene algo que decir sobre mi matrimonio, que lo diga frente a Miguel y a mí, no a espaldas nuestras. Mi hermanastra palideció cuando la tía Esperanza la encaró. A ver, muchachita, repite lo que me dijiste sobre tu hermana. Yo no dije nada malo, tartamudeó. Solo comenté que don Raúl ha estado muy atento con ella. Miguel se levantó de la mesa, su paciencia finalmente agotada. Don Raúl ha trabajado para nuestra familia por más de 10 años. Es un hombre honorable que respeta a mi esposa tanto como yo. Si tienes algún problema con eso, puedes decírmelo directamente. El problema es que tú no quieres reconocer a tu hijo, explotó mi hermanastra, perdiendo finalmente el control. Llevas meses negando algo que sabes que es verdad. El silencio en la mesa fue total. Todos los parientes presentes nos miraban con los ojos muy abiertos. Miguel se acercó lentamente a mi hermanastra. Si realmente crees que soy el padre de tu hijo, hay una forma muy simple de probarlo, dijo con voz peligrosamente tranquila. Una prueba de ADN. Mi hermanastra retrocedió, el color abandonando su rostro. No es necesario. Tú sabes la verdad. Entonces no tendrás problema en hacerte la prueba cuando nazca el bebé, continuó Miguel. De hecho, insisto en que se haga. Miguel, intervino Claudia. ¿Cómo puedes dudar de la palabra de mi hija? No estoy dudando, respondió Miguel. Estoy pidiendo pruebas de una acusación muy seria. Mi hermanastra comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas de manipulación. Eran lágrimas de pánico real. No puedes obligarme a hacerme esa prueba, sollozó. No te estoy obligando, respondió Miguel. Pero mientras no haya pruebas, no reconoceré ninguna responsabilidad sobre tu embarazo. Esa noche, escuché a mi hermanastra y Claudia discutir en su habitación. Sus voces llegaban claramente a través de las paredes. «Me dijiste que sería fácil», gritaba mi hermanastra. «Que él confesaría y me daría todo. Nunca pensé que pediría una prueba de paternidad», respondía Claudia, claramente nerviosa. «Siempre fue tan caballero. ¿Qué vamos a hacer cuando nazca el bebé? Van a descubrir todo. Tenemos que encontrar una forma de evitar esa prueba», decía Claudia. «O conseguir que se haga con las muestras correctas». Me di cuenta de que estaban planeando falsificar los resultados del ADN. Al día siguiente, le conté todo a Miguel. «Ya era hora de que intentaran algo así», dijo él. «No te preocupes. Ya tengo todo preparado para cuando llegue el momento». «¿Qué quieres decir?» Miguel sonrió de una forma que no le había visto antes. Digamos que don Raúl y yo hemos estado preparando una pequeña sorpresa para cuando llegue el día del parto. Los últimos meses de embarazo fueron los más difíciles. Mi hermanastra, desesperada, intentó incluso seducir a Miguel directamente. Una noche lo esperó en el garage, usando solo una bata transparente. «Miguel, por favor», le suplicó, «sabes que me amas. Sabes que este bebé es tuyo». Miguel la apartó con firmeza. «Vístete y vete a tu habitación. Si vuelves a hacer algo así, te sacaré de esta casa inmediatamente». Cuando me contó lo que había pasado, sentí una mezcla de asco y pena por mi hermanastra. Había llegado tan lejos en su obsesión que ya no le importaba su dignidad. Pero también sentí una satisfacción profunda. Pronto, muy pronto, toda esta farsa terminaría. Y cuando terminara, mi hermanastra tendría que enfrentar no solo la verdad sobre el padre de su hijo, sino también las consecuencias de todos sus intentos de destruirme. El momento de la verdad se acercaba, y yo estaba lista. A las 3 de la madrugada del martes, me desperté con un dolor agudo en el vientre. Miguel saltó de la cama cuando me escuchó gemir. «¿Es hora?», preguntó ya buscando las llaves del auto. «Creo que sí», respondí, respirando profundamente mientras otra contracción me atravesaba. Llamamos al hospital y nos dijeron que fuéramos inmediatamente. Miguel me ayudó a bajar las escaleras, cuando escuchamos gritos desde la habitación de mi hermanastra. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Algo está pasando!». Claudia salió corriendo de su cuarto. «¿Qué pasa, hija? Me duele mucho. Creo que el bebé viene». Miguel y yo nos miramos incrédulos. Después de 9 meses de tensión, íbamos a dar a luz el mismo día. «Llevemos a las 2 al hospital», dijo Miguel. «Mi auto es más grande». El viaje fue surreal. Yo respiraba controladamente en el asiento delantero mientras mi hermanastra
Gritaba dramáticamente en el asiento trasero. Claudia le sostenía la mano y la consolaba, ignorándome completamente. «Mi nieto va a nacer», repetía Claudia. «El heredero de Miguel va a nacer». Miguel apretó mi mano sin decir nada, pero pude ver la tensión en su mandíbula. En el hospital nos separaron inmediatamente. A mí me llevaron a la sala de maternidad del segundo piso, mientras que a mi hermanastra la llevaron al primer piso. Claudia se quedó con ella, por supuesto. «¿Quiere que llame a alguien más?», me preguntó la enfermera. «Sí, por favor, llame a don Raúl», le dije dándole el número. «Dígale que su presencia es requerida en el hospital». Miguel me miró sorprendido. «¿Estás segura?». «Completamente. Es hora de que esté presente para el nacimiento de su hijo». Las siguientes 4 horas fueron las más largas de mi vida. Entre contracciones, escuchaba los gritos de mi hermanastra que venían del piso de abajo. Los médicos iban y venían, reportando que ambos partos avanzaban normalmente. A las 7 de la mañana, don Raúl llegó al hospital. Lo vi desde la ventana de mi habitación, caminando con su bastón hacia la entrada principal. Llevaba su mejor camisa y se había peinado cuidadosamente. «¿Está listo para esto?», le pregunté a Miguel. «Más que listo», respondió secándome el sudor de la frente. «Ahora concéntrate en nuestro bebé». A las 8:47 de la mañana, nació mi hijo. Un hermoso niño de 3 kilos 200 gramos, con los ojos de Miguel y mi nariz. Lloré de felicidad cuando lo pusieron en mis brazos. «Es perfecto», susurró Miguel, besando mi frente. «Es absolutamente perfecto». 20 minutos después, escuchamos gritos de celebración desde el primer piso. Mi hermanastra había dado a luz también. «¡Una niña!», anunció la enfermera que subió a darnos la noticia. 3 kilos exactos. «¿Cómo está la madre?», pregunté. «Bien, pero está pidiendo que venga el señor Miguel. Dice que necesita hablar con él urgentemente». Miguel me miró. «Ve», le dije. «Es hora de que termine esta farsa». Miguel bajó al primer piso mientras yo descansaba con mi bebé. 1 hora después regresó con una expresión extraña en el rostro. «¿Qué pasó?». «Está exigiendo que reconozca a la bebé como mía inmediatamente», explicó. «Quiere que firme el certificado de nacimiento como padre». «¿Qué le dijiste?». «Que no firmaré nada hasta que se haga la prueba de ADN». Se puso histérica. Claudia me gritó que era un cobarde por no asumir mis responsabilidades. «¿Está don Raúl ahí?». «Sí, pero no sabe por qué lo llamé. Solo le dije que era importante, que estuviera presente». 2 horas después, el laboratorio del hospital vino a tomar las muestras para la prueba de ADN. Mi hermanastra accedió finalmente, pero solo después de que Miguel amenazó con irse del hospital sin reconocer ninguna responsabilidad. «Los resultados estarán listos en 24 horas», nos informó el técnico del laboratorio. Esa noche fue tensa. Claudia y mi hermanastra se quedaron en el hospital, ocupando la habitación de al lado. Yo podía escucharlas discutir en voz baja. «Algo salió mal», decía mi hermanastra. «Miguel debería haber confesado cuando vio a la bebé». «Tal vez la bebé no se parece lo suficiente a él», respondía Claudia. «Pero no te preocupes. Cuando lleguen los resultados del ADN, tendrá que aceptar la verdad». No sabían que Miguel había pedido que también se tomaran muestras de don Raúl, por descarte, según le había dicho al médico. Al día siguiente, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mi hermanastra no había dormido en toda la noche y se veía demacrada. Había pedido que toda la familia estuviera presente cuando llegaran los resultados. Mi padre llegó primero, seguido por la tía Esperanza y varios primos. Todos querían conocer a los nuevos bebés, pero la atmósfera era demasiado tensa para celebraciones. «¿Dónde están los resultados?», preguntaba mi hermanastra cada 5 minutos. Dijeron que estarían listos. A las 2 de la tarde, el doctor llegó con un sobre cerrado. Mi hermanastra prácticamente se lo arrebató de las manos. «Permíteme», intervino Miguel. «Como supuesto padre, creo que debería abrirlo yo». Miguel abrió el sobre lentamente, leyó los resultados en silencio y luego miró directamente a mi hermanastra. «¿Quieres que lea los resultados en voz alta?», preguntó. «Sí», gritó mi hermanastra. «Que todos sepan la verdad». Miguel sonrió de una forma que me puso los pelos de punta. «Muy bien. Los resultados confirman que Miguel Hernández no
Es el padre de la bebé, nacida de Esperanza Morales. El silencio fue ensordecedor. Mi hermanastra se quedó con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Eso es imposible, tartamudeó. Tiene que haber un error. No hay error, continuó Miguel. Pero hay más. Los resultados también confirman que Raúl Mendoza sí es el padre de la bebé. Todas las miradas se dirigieron hacia don Raúl, quien hasta ese momento había permanecido en silencio en un rincón de la habitación. La expresión de mi hermanastra cambió de confusión a horror absoluto. No, no puede ser, susurró. Don Raúl se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. Parece que voy a ser padre después. De todo, dijo con calma. A mis 52 años, mi hermanastra se puso pálida como un papel. Sus labios temblaron mientras miraba alternadamente a don Raúl y los resultados del ADN. No, no puede ser verdad, murmuró. Tiene que haber un error en las pruebas. Don Raúl se acercó más, cojeando pero con dignidad. No hay error, muchacha. Yo sé exactamente lo que hiciste. Claudia se levantó bruscamente de su silla. ¿De qué está hablando este hombre?, gritó. Él no puede ser el padre. Mi hija nunca. ¿Nunca qué?, interrumpió don Raúl con calma. ¿Nunca estuvo conmigo? Tienes razón. Ella nunca estuvo conmigo. Pero sí robó lo que creía que era de su cuñado. Todos en la habitación nos quedamos en silencio. Mi padre se veía confundido. La tía Esperanza tenía la boca abierta. Explíquese, demandó mi padre. Miguel tomó la palabra. Tu hija ha estado robando condones usados de nuestra basura durante meses. Creía que eran míos, pero nosotros los cambiamos por los de don Raúl. ¡Eso es mentira!, gritó mi hermanastra. Yo nunca haría algo así. ¿Ah, no? Miguel sacó su teléfono. Porque tengo video que prueba lo contrario. La cara de mi hermanastra se descompuso completamente. No, no puedes tener. Miguel presionó play en su teléfono. En la pantalla se veía claramente a mi hermanastra entrando a nuestro cuarto, tomando un condón del cesto de basura y escondiéndolo en su ropa. Este video es del mes pasado, explicó Miguel. Tengo grabaciones de al menos 12 ocasiones diferentes. Claudia se abalanzó hacia Miguel. ¡Borra eso! No tienes derecho a grabar a mi hija. Tengo todo el derecho del mundo a proteger mi matrimonio y mi reputación, respondió Miguel, alejándose de ella. Especialmente cuando alguien está tratando de destruir mi familia con mentiras. Mi hermanastra comenzó a llorar histéricamente. No puede ser el hijo de él. ¡Míralo! Es viejo y feo y cojo. Don Raúl no se inmutó ante el insulto. Puede que sea viejo, feo y cojo, pero no soy un mentiroso, y tampoco soy irresponsable. Esa bebé es mi hija y me haré cargo de ella. ¡No!, gritó mi hermanastra. Yo no quiero que él sea el padre. Yo quería que fuera Miguel. Pues te equivocaste de hombre, dijo don Raúl secamente. Y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Mi padre finalmente encontró su voz. ¿Es cierto todo esto?, le preguntó a mi hermanastra. ¿Realmente robaste? Sí, explotó mi hermanastra. Sí, lo hice, y lo haría de nuevo. Ella no merece tener todo lo que tiene. Yo soy tu hija real. Y por eso mismo deberías haber actuado con dignidad, respondió mi padre, claramente decepcionado. No como una ladrona. Claudia intentó defender a su hija. Ella solo quería ser feliz. Quería tener una familia. ¿Robando el esperma de mi esposo?, la interrumpí. ¿Eso les parece normal? ¡Tú no entiendes!, me gritó mi hermanastra. Siempre has tenido todo. Los mejores padres, el mejor esposo, la mejor vida. Yo solo quería una parte de eso. Lo que yo tengo me lo gané trabajando, respondí firmemente. No robando ni mintiendo. Don Raúl se acercó a la cuna donde estaba la bebé. ¿Puedo verla?, preguntó. Mi hermanastra se interpuso. No, no la toques. Es mi hija, dijo don Raúl simplemente. Tengo derecho a conocerla. Levantó delicadamente a la bebé. Era increíble, pero la niña tenía los mismos ojos oscuros de don Raúl y su misma nariz ancha. «Se parece a mí», murmuró don Raúl con sorpresa. «Realmente se parece a mí». «¡Suéltala!», chilló mi hermanastra, tratando de quitarle la bebé. «No,
dijo don Raúl, protegiendo a la niña. Esta es mi hija y yo me haré cargo de ella. Si tú no la quieres porque soy su padre, yo la criaré solo. Mi hermanastra se quedó sin palabras. Creo que nunca había considerado esa posibilidad. Miguel sacó otros papeles de su bolsillo. También. Tengo esto, anunció. Es una confesión firmada de lo que hicieron y pruebas de todos los intentos de sabotaje contra el negocio de mi esposa. Claudia palideció. ¿Cómo conseguiste eso? Ustedes no fueron muy discretas en sus conversaciones, explicó Miguel. Los micrófonos pueden escuchar a través de las paredes. La tía Esperanza se levantó de su silla. Esto es un escándalo, declaró. Jamás pensé que vería algo así en esta familia. Mi padre se pasó las manos por la cara. No puedo creer lo que estoy escuchando, murmuró. ¿Cómo llegamos a esto? Llegamos aquí porque ustedes permitieron que Claudia y su hija me trataran como basura durante años, le respondí. Mientras yo trabajaba y estudiaba, ellas planeaban cómo destruir mi vida. Eso no es verdad, protestó Claudia débilmente. ¿No? Miguel sacó más papeles. Aquí están los registros de llamadas a los clientes de mi esposa, todas hechas desde el teléfono de tu hija. Claudia no pudo responder. La evidencia era abrumadora. Don Raúl seguía sosteniendo a la bebé, mirándola con una expresión de ternura que nunca le había visto. ¿Cómo se va a llamar?, preguntó. No te importa, espetó mi hermanastra. Sí me importa, es mi hija. Yo iba a llamarla Esperanza, admitió mi hermanastra a regañadientes. Como la abuela. Esperanza Mendoza, dijo don Raúl probando el nombre. Me gusta. Mi hermanastra finalmente se quebró completamente. Esto no debía pasar así, sollozó. Yo debía ser la esposa de Miguel. Yo debía tener todo. Pero no lo tienes, le dije con calma. Y nunca lo vas a tener, porque se basa en mentiras y robos. Miguel tomó mi mano. Y ahora, si me disculpan, quiero disfrutar a mi verdadero hijo con mi verdadera esposa. La habitación se quedó en silencio, excepto por los sollozos de mi hermanastra y los suaves arrullos de don Raúl hacia su nueva hija. La verdad había salido finalmente a la luz, y las consecuencias apenas estaban comenzando. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones y cambios. Mi padre no perdió tiempo en tomar cartas en el asunto. Claudia, tú y tu hija se van de mi casa, anunció el día que salimos del hospital. No puedo tener personas que mienten y manipulan viviendo bajo mi techo. Claudia se puso histérica. No, puedes echarnos. Llevamos años viviendo aquí. Mi hija acaba de dar a luz. Precisamente por eso te doy una semana para que encuentren otro lugar, respondió mi padre firmemente. Pero no van a seguir viviendo de mi dinero después de lo que han hecho. Mi hermanastra, que había estado en silencio desde la revelación, finalmente explotó. Todo esto es culpa tuya, me gritó. Si no fueras tan perfecta, yo no habría tenido que hacer nada de esto. Nadie te obligó a robar ni a mentir, le respondí. Esas fueron tus decisiones. Don Raúl había pedido quedarse en el hospital unos días más para aprender a cuidar a la bebé. Las enfermeras lo ayudaban con todo, desde cambiar pañales hasta preparar biberones. ¿Estás seguro de que quiere hacerse cargo de la niña?, le preguntó mi padre. Es una gran responsabilidad. Más seguro que nunca, respondió don Raúl. He trabajado toda mi vida sin tener familia. Ahora tengo una hija y no la voy a abandonar. ¿Y si la madre quiere recuperarla después? Don Raúl miró hacia donde mi hermanastra alimentaba a regañadientes a la bebé. Ella puede visitarla cuando quiera, pero la custodia será mía. Una mujer que se avergüenza del padre de su hija no está preparada para ser madre. Miguel había estado callado durante toda la conversación, pero finalmente habló. Don Raúl, quiero ofrecerle algo. Tengo contactos en el gobierno para conseguirle una pensión por incapacidad. No es mucho, pero será suficiente para mantener a la niña. No necesito caridad, respondió don Raúl con dignidad. No es caridad, es lo que le corresponde por derecho. Usted trabajó durante años sin que nadie reconociera su condición. Después de mucha insistencia, don Raúl aceptó. También aceptó mudarse a un pequeño departamento que Miguel le consiguió cerca de la casa, para que pudiéramos ayudarlo con la bebé cuando fuera necesario.
Mi hermanastra se había vuelto cada vez más amargada. «Van a ayudar a él, pero ¿a mí me echan de la casa?», reclamó. «Él no mintió ni robó», le respondió mi padre. «Él está asumiendo su responsabilidad». La semana de plazo pasó volando. Claudia y mi hermanastra encontraron un pequeño departamento en el otro lado de la ciudad. El día que se fueron, mi hermanastra hizo un último intento de llevarse a la bebé. «Es mi hija», declaró. «Vengo por ella». Don Raúl estaba preparado. Tenía todos los papeles legales en orden. «La custodia es mía», dijo simplemente. «Puedes visitarla los domingos si quieres». «No voy a visitar a mi propia hija como si fuera una extraña». «Entonces no la visites», respondió don Raúl. «Pero ella se queda conmigo». Mi hermanastra se fue llorando, pero no tenía otra opción legal. Con ellas fuera de la casa, la paz regresó a la familia. Mi padre se disculpó conmigo varias veces. Debí haber visto lo que estaba pasando. Dijo. «Debí haberte protegido mejor». «No pudiste haber sabido», le respondí. «Ellas eran muy buenas ocultando su verdadera naturaleza». Don Raúl resultó ser un padre excelente. Venía a nuestra casa todos los días para que la bebé pudiera jugar con mi hijo. Era increíble ver cómo se dedicaba completamente a su hija. «¿No te arrepientes de nada?», le pregunté un día. «¿De qué me voy a arrepentir?», respondió. «Tengo una hija hermosa y sana. Es lo mejor que me ha pasado en la vida». Mi negocio se recuperó rápidamente una vez que pararon los sabotajes. Incluso conseguí más clientes de los que había perdido, porque la historia de lo que había pasado se extendió y muchas personas quisieron apoyarme. Miguel y yo decidimos mudarnos a nuestra propia casa. Queríamos empezar fresh como familia, sin los fantasmas del pasado. «¿Estás segura de que quieres irte?», me preguntó mi padre. «Esta casa también es tuya». «Necesitamos nuestro propio espacio», le expliqué, «pero no nos vamos lejos». Compramos una casa a 3 cuadras de distancia. Don Raúl se mudó al departamento de al lado del nuestro. Se había convertido en parte de nuestra familia de una manera que nunca esperamos. Mi hermanastra intentó regresar, varias veces, pero siempre con la misma historia. «He cambiado», decía. «Quiero recuperar a mi hija», pero nunca duraba más de unas horas antes de empezar con las quejas y los reproches. «Ella no ha cambiado nada», me dijo don Raúl después de una de sus visitas. «Solo quiere recuperar a la niña para usarla como arma contra ustedes». El primer cumpleaños de los bebés fue una celebración pequeña pero alegre. Mi hijo y la hija de don Raúl jugaban juntos como si fueran hermanos de verdad. ¿Quién hubiera pensado que todo esto terminaría así?, comentó Miguel viendo a los niños jugar. «Yo no», admití, «pero estoy contenta de cómo salieron las cosas». Don Raúl se acercó con la bebé en brazos. «Quiero agradecerles», dijo, «por darme la oportunidad de ser padre». «Usted no tiene que agradecernos nada», le respondí. «Nosotros le debemos a usted por ayudarnos a desenmascarar a mi hermanastra». Claudia había intentado contactar a mi padre varias veces, pero él se mantenía firme en su decisión. «No quiero saber nada de mentirosas ni manipuladoras», le había dicho. «Tuve suficiente». Mi hermanastra siguió viviendo con su madre, trabajando en empleos temporales y quejándose constantemente de su vida. Pero ya no era nuestro problema. Nosotros habíamos construido una nueva familia, basada en la honestidad y el respeto mutuo. Mi hijo tenía un hermanito de crianza en la hija de don Raúl, y ellos tenían abuelos que los amaban sin condiciones. 2 años después, cuando mi hijo dijo su primera palabra completa, fue papá, mirando a Miguel. La hija de don Raúl también. Había empezado a hablar y a él lo llamaba papi. Mi hermanastra nunca volvió a reclamar seriamente por su hija. Sabía que había perdido el derecho moral cuando eligió el odio por encima del amor maternal. Y nosotros, finalmente en paz, construimos la familia que siempre habíamos soñado.